Con todos. Buenas noches con todos hermanos y vamos a seguir con nuestro tema. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? La introducción, año 30 después de Cristo, en medio de un mundo en guerra por el poder y una extensa religiosidad por creer tener la verdad, un hombre sencillo y humilde empieza a predicar un mensaje de salvación y afirmando que Él es el camino, la verdad y la vida. Esta es la región del mundo predominada por el pensamiento griego del platonismo, el judaísmo rabínico y sus diferentes creencias de la Torá. En esta región, el Hijo de Dios trae un mensaje para guiar a su pueblo al conocimiento de la verdad. Una verdad que necesitamos encontrar en este tiempo que marca una decadencia igual o peor que el tiempo en el que el Señor Jesucristo vivió. Pero para poder entender las palabras de Cristo es necesario poder conocer el pensamiento de la humanidad y especialmente los grupos religiosos en los tiempos en que el Señor Jesucristo vivió. A lo largo de este recorrido histórico del tiempo en el que el Señor Jesucristo vivió, hemos analizado tres puntos del pensamiento helenista platónico de los romanos. Fue la lección anterior. Miramos su filosofía, miramos el materialismo y miramos la inmoralidad sexual. ¿Sí? Todo eso tiene el pensamiento helenista. Eso era la cultura romana, su filosofía en cuanto a sus creencias, ¿sí? En cuanto a lo que era el materialismo y también miramos lo inmorales sexualmente que eran, ¿sí? Entonces, hoy analizaremos el judaísmo rabínico. Vamos a hablar de las creencias judías, especialmente de los rabinos o maestros de la palabra del Antiguo Testamento, la Torá, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la filosofía rabínica. Habíamos mirado algo en la introducción, ¿sí? Que en el año 536 antes de Cristo, después de 70 años de cautividad, los deportados regresan a Jerusalén y regresan con una necesidad de volver a las escrituras. Recordamos a Esdras, ¿no? Que es el que propone reconstruir el templo. Pero después del exilio y del último profeta del Antiguo Testamento, que fue Malaquías, en esos 400 años donde Dios no reveló su voluntad, estos grupos rabínicos de maestros tienen su entrada. Todos con el deseo de volver a la ley de Dios, ya que entendieron en el cautiverio que por olvidarse de Dios, Jerusalén fue destruida. Ellos fueron llevados lejos de su tierra. Y entonces, como leíamos Daniel, leía al profeta y decía, ¡ay! Son 70 años los que Jerusalén va a estar desolada. Entonces ellos regresan, reconstruyen sus casas y reconstruyen el templo, o sea, reconstruyen la ciudad. Flavio Josefo, ¿sí? En su libro Antigüedades Judías, el capítulo 18, del 11 al 25, nos habla específicamente de tres grupos. Dice, después de una época muy remota, los judíos tenían tres escuelas filosóficas en los que atañe a sus tradiciones ancestrales. La de los esenios, ¿sí? La de los saduceos y la de los fariseos. Esenios, saduceos, fariseos.
Entonces estamos leyendo o hablando de un historiador judío, ¿sí? Él se autoproclama que era fariseo en su biografía, ¿sí? Él narra la historia judía, él estuvo presente en la destrucción de Jerusalén, pero tiene varias obras como Antigüedades de los Judíos, donde él hace un relato desde el libro de Génesis, ¿sí? Encontramos también La Guerra de los Judíos, 2 tomos, donde él relata todo la problemática social religiosa que tuvo Jerusalén desde el año 66 hasta que en el año 70 quedó destruido. Y también otras obras como Contrapión, ¿sí? Es una obra que habla acerca, pues prácticamente esta obra habla acerca del judaísmo, ¿sí? Y le escribe a Pión que los judíos son una de las primeras civilizaciones, ¿sí? Dentro de la historia del mundo en aquel momento, ¿sí? Contra Pión se llama la obra de él. Entonces, en la antigüedad los judíos habla de esenios, saduceos y fariseos. Ya habíamos mirado en la introducción quién eran los esenios, quién eran los saduceos y también hablamos de los fariseos. Los saduceos eran la casta sacerdotal del servicio del templo, tradicionalmente llamados los descendientes de Sadoc. Ya lo hayamos analizado. Los esenios, un grupo separado del templo, en el tiempo de que la familia sacerdotal de la tribu de Benjamín, los asmoneos, gobernaron en Jerusalén y el templo. Es muy importante estudiar acerca de esos años antes de la conquista del Imperio Romano, ¿sí? Eh, narra, por ejemplo, Macabeos, parte de esta historia. Los libros primera y segunda de Macabeos narra esta historia, ¿sí? Los asmoneos llegaron a gobernar en Jerusalén y también estuvieron gobernando el templo. Entonces, en ese tiempo ellos, los esenios, se retiran. Y habla de los fariseos que guardaban las enseñanzas de los escribas y enseñaban la ley, ¿sí? Los profetas, los escritos y la ley oral, Mishnah, en las sinagogas. Ya lo habíamos un poco también analizado, ¿sí? Para los judíos, el Antiguo Testamento se llama Tanakh y lo dividen en ley, profetas y los escritos, al que nosotros tenemos como Antiguo Testamento. Ellos le llaman Tanakh. Y la ley oral, ¿sí? Mishnah, que era enseñada en las sinagogas. Aunque estos 3 grupos nacen del judaísmo rabínico, tenían una filosofía individual y distinta. Por eso dentro del judaísmo nacieron varios conceptos y creencias religiosas dentro de sus divisiones. O sea, Flavio hablaba de 3, ¿sí? Pensamientos filosóficos del judaísmo, pero dentro de esos 3 también había subdivisiones. La filosofía principal fue la del movimiento de los fariseos, que apoyaban sus creencias en la de los maestros de la ley. Te recuerdo que cuando la Biblia menciona a los maestros de la ley, se refiere a los escribas, que tenían como base de sus enseñanzas la tradición oral de sus ancianos, que años más tarde se redactó en el Mishnah y por último en el Talmud entre los años 200 y 300 después de Cristo. Algo muy importante, hermanos, ¿sí? Estas enseñanzas que no eran escritas, que ellos no las escribían, aparte del Tanakh, aparte del Antiguo Testamento, era una enseñanza oral que transmitían de sus ancestros. Pero en los años 200 al 300, ¿sí? Un rabino hizo una obra, ¿sí?
el cual se llamaba el Mishnah. Y por último, otros rabinos hicieron el Talmud. Ahorita vamos a hablar un poquito, a explicar eso. ¿Y qué es el Mishnah y qué es el Talmud? ¿Sí? El Mishnah significa estudio o repetición. ¿Sí? Estudio o repetición. Aunque la obra del Mishnah se redactó entre los años 200 al 219 después de Cristo por el rabino Yehudat Anafi, las enseñanzas formaban parte del pensamiento rabínico del tiempo del Señor Jesucristo. El Señor hace muchas referencias en cuanto a esa ley oral en sus debates con estos grupos de escribas y fariseos. ¿Sí? Entonces, algo muy importante. Mishnah, ¿sí? Es la colección de todas esas leyes orales o enseñanzas, tradiciones que los escribas y fariseos oralmente, ¿sí? Enseñaban y transmitían a los judíos y pues a los israelitas también. Pero entonces un rabino en el año 200 después de Cristo, Yehudat Anasí, fue el que recopiló todas estas y las escribió. Y entonces a eso se llama Mishnah. Pero en el tiempo de Jesús se llamaba la tradición de los ancianos. Vamos a ver un pasaje para analizar. Mateo 15:3. Jesús les preguntó, ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Hace algunos días les hablaba a los hermanos, a unos hermanos estudiando un tema, que a veces siempre hacemos es la aplicación de un pasaje. O siempre leemos la aplicación que un hermano da sobre un pasaje. También creo que hoy en la mañana estaba escuchando a un hermano que utilizaba este pasaje, pero él lo utilizaba no de acuerdo a su base histórica, sino pues de acuerdo a la enseñanza que estaba dando acerca del catolicismo, ¿sí? Que no hacen, no guardan el mandamiento de Dios por seguir su tradición, o sea, la aplicación de un texto. Pero vamos a ir como que a la historia, ¿sí? Porque aquí habla de dos cosas, el mandamiento de Dios y su tradición. ¿Cuál era el mandamiento de Dios y cuál era su tradición? ¿Mm? Vamos a analizar el texto en sí. Vamos a Mateo 15, del 1 al 6. Dice la escritura. Después de esto vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley. ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Los escribas. Se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus seguidores violan la tradición de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Jesús les preguntó, ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Interesante. Interesante lo que estamos mirando aquí en este diálogo, ¿sí? Ellos le hablan de las tradiciones de sus ancianos, de sus antepasados, y Jesús les habla del mandamiento de Dios. Dios dice, respeta a tu mamá y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá, tengo algo que te podría ayudar,
pero lo voy a entregar a Dios. De esta forma enseñan que uno no tiene que respetar a sus padres. Así, con su tradición, anulan la palabra de Dios. Habíamos hecho énfasis acerca de este diálogo que Jesús tiene con los fariseos y con los escribas. Y algo muy importante aquí es que nos habla de mandamiento y de tradición de los ancianos, y que al seguir ellos esas tradiciones anulaban la palabra de Dios, o sea, hacían a un lado el mandamiento de Dios. En estos versículos encontramos dos expresiones o palabras, ¿sí? El mandamiento y la tradición de los ancianos. Ya les dije que lo que más tarde se va a llamar el Mishnah y luego el Talmud. El mandamiento lo encontramos en Deuteronomio 15 del 1 al 33, ¿sí? ¿Qué nos habla? Nos habla acerca de la pureza y de lavarse el cuerpo por la impureza física. Es un mandamiento. Cuando estaban las mujeres en menstruación, cuando había un muerto, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios, ustedes lo pueden leer ahí en Deuteronomio 15 del 1 al 33, les daba un mandamiento que tenían que bañarse, lavarse físicamente el cuerpo entero y esperar a que la tarde ya se limpie. En el caso de la menstruación, tenía un tiempo de 7 días, ¿sí? El mandamiento en Éxodo 20:12, ¿cuál era? Y Éxodo 21:15. Nos habla acerca de honrar a padre y madre, ¿sí? Y también nos habla del castigo de muerte para ofender a sus padres. Entonces, a eso se refería el Señor Jesucristo. Ustedes están violando el mandamiento de Dios por seguir vuestras tradiciones. Dios habló de bañarse para que el cuerpo esté puro, para preservar la pureza. Dios dio mandamiento para honrar a padre y madre y castigar de muerte al que ofende a sus padres. Pero, ¿sí? La tradición de los ancianos, en lo que el rabino Yesud Hanasí, en los años 200 después de Cristo, recopila en el Mishnah como la ley oral de Dios, ¿qué enseña? Enseña el ritual de lavarse las manos antes de comer para mantener la pureza física. O sea, eso no está en la Biblia. Enseña que hay que lavar platos, hay que, mejor dicho, si uno va al mercado y, o sea, que tiene que lavar completamente todo. Y parte de sus enseñanzas, o sea, no podían comer si no se lavaban las manos. Pero ¿estaba dónde? En la tradición de los ancianos, en lo que luego se llamó como Mishnah. Y en cuanto al mandamiento de honrar a padre y madre, es muy específico acerca del cuidado y respeto, la manutención, especialmente cuando llegan a la vejez. O sea, esto también está dentro de la tradición de los ancianos, que luego se llamó el Mishnah. Cuando uno lee el Mishnah acerca de estas leyes, uno encuentra que uno debe ver por sus padres, especialmente en la vejez. Hay que cuidarlos, hay que amarlos. Pero también enseña que uno no viola el mandamiento de Dios si la ayuda que debería dar a sus padres se la dan a la obra de Dios. Entonces, esas leyes no están dentro de la palabra de Dios, sino estaban dentro de sus tradiciones, dentro de sus enseñanzas, dentro de su meditación de las escrituras. Analicemos la misma narración y evento en Marcos 7, 1 al 13. Es más claro este pasaje y abre más la enseñanza y describe más.
la tradición, el Mishnah. Nos dice la escritura, cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre la palma de sus manos, sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Mire, aquí Marcos, ¿sí? Está narrando mucho de esta ley oral, ¿sí? Es algo muy importante analizar esto. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos decían que esa ley oral venía de Moisés, que Dios le reveló a Moisés todas estas cuestiones en cuanto a los mandamientos, porque hablan de mandamientos, decretos, preceptos. O sea que a cada mandamiento tiene sus divisiones, sus énfasis, ¿sí? Y uno de sus preceptos son estos, ¿sí? Pero no están dentro de la palabra de Dios, de la Torá, ni tampoco de que es de los libros de los profetas, de historia del Antiguo Testamento, sino toda esta enseñanza está en sus tradiciones, que en el momento no estaban escritas, sino eran transmitidas oralmente, ¿sí? Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Hermanos, ¿por qué es tan importante este tema, este estudio? ¿Sí? Porque hoy hay un movimiento mesiánico, ¿sí? Que está tratando de volver al Antiguo Testamento y especialmente tienen enseñanzas del Mishnah, de las tradiciones de los judíos, que no podrían estar tan equivocados porque pues los judíos tenían sus enseñanzas de acuerdo a los mandamientos, pero que lastimosamente, así como en el tiempo antiguo, hoy le dan más énfasis a lo que dice el Mishnah, a lo que enseña el Talmud, a lo que enseñan los rabinos, que lo que enseña realmente la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dijo, no vayáis más allá de lo que está escrito, el apóstol Pedro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el hebreo, hermanos, es muy difícil a veces de entender y una palabra se traduce en muchos significados. Tiene muchas respuestas, ¿sí? Y a lo largo del estudio vamos a mirar, vamos a analizar una palabra, ¿sí? Que también para la filosofía rabínica era un tema de dolor de cabeza, hasta que alguien se inventó las masoras, los puntos, las comas en el idioma hebreo. Pues ustedes pasan por alto
la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a vuestra propia tradición. Por ejemplo, miren lo importante que aquí lo resalta más. Entonces, él les está hablando, ustedes son vivos y esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición y para sacar provecho. Y les da un ejemplo. Es lo bueno de Marcos, ¿sí? Que describe más y redacta más el diálogo. Por ejemplo, le dice, Moisés les dio la siguiente ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Entonces, miren el mandamiento. Este es el mandamiento que Moisés les dio, siguiendo la ley de Dios, o sea, siguiendo la voluntad de Dios. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y esto es solo un ejemplo entre muchos otros. Interesante el diálogo, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Que les está hablando de esa tradición oral o de esa ley oral, de eso que ellos creían que Dios les transmitió a Moisés. Y prácticamente aquí les está diciendo mentiras. ¿Sí? Eso es una tradición de hombres. Y por esa tradición de hombres están invalidando el mandamiento de Dios. Este pasaje de Marcos 7, 1 al 13, deja claro a qué se estaba refiriendo el Señor. Los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, costumbres o tradición de los ancianos. Que por más que ellos hasta el día de hoy enseñan y dicen que estas costumbres, tradiciones, es la ley oral que Dios le reveló a Moisés, pues Jesús, hace más de 2000 años, les dice, no, esos son mandamientos de hombres. ¿Y qué es la Mishnah y qué es el Talmud? Ya miramos qué es la Mishnah. Ahora vamos a mirar qué es el Talmud. Significa estudio o enseñanza. El Talmud. Y el Talmud se compone del Mishnah y la Gemara. Entonces, como podemos mirar, ahí en el centro hay un pasaje bíblico y hay que es una transcripción, un escrito amarillo y azul. Ese del centro es que la Mishnah, o sea, supuestamente la ley oral o la tradición de los ancianos, ¿sí? Pero ¿qué es la Gemara? Todos esos que están alrededor en colores es la Gemara, ¿sí? Es la que termina o completa el Mishnah. O sea, la Gemara es la explicación del Mishnah. Interesante. O sea que los judíos no solo tenían la ley oral, o sea, no solo tenían el Tanakh o el Antiguo Testamento. Ellos, aparte del Antiguo Testamento, tienen el Mishnah. ¿El Mishnah es qué? La revelación del Antiguo Testamento, o sea, cómo ellos entendían o Dios les dio el entendimiento para entender el Antiguo Testamento. Pero aparte de eso, la Gemara, ¿sí? Es la interpretación de la interpretación de la ley de Dios. ¿Mm? O sea, cuando usted
va, compra, bueno, un libro, un Talmud, va a encontrar esta situación. Va a encontrar en él la Mishnah y la Gemara, ¿sí? La Mishnah, supuestamente la ley oral de Dios que le reveló a Moisés, y la Gemara es la interpretación de esa ley oral. O sea, se doble reinterpreta la palabra de Dios. El Talmud fue escrito entre los siglos 3 y 4 después de Cristo. Se fue desarrollando y copilando a lo largo de este periodo y existen dos versiones principalmente del Talmud. El Talmud de Babilonia, escrito en arameo, y el Talmud de Jerusalén, escrito en hebreo. El Talmud de Babilonia es un volumen más grande que el Talmud de Jerusalén. Aunque el Mishnah y la Gemara y el Talmud se redactaron en el siglo II al 4 después de Cristo, hay que resaltar que base de sus escritos nacen de los pensamientos, debates y exégesis de los rabinos del tiempo del Señor Jesucristo. ¿Mm? O sea, la Biblia no me habla del Mishnah, no me habla de la Gemara, no me habla del Talmud. O sea, eso nace, esas palabras en el siglo II, o sea, en el año 200, al 400, al 500 después de Cristo, por rabinos que ven la necesidad de preservar la ley de Dios y también la ley oral o de los ancianos, ¿sí? Pero muchos de sus pensamientos y debates y exégesis, o sea, la interpretación de los rabinos, son del tiempo del Señor Jesucristo, como ya lo miramos. Ya hemos estudiado los diferentes grupos culturales, religiosos del judaísmo en el tiempo del Señor Jesucristo. Y especialmente miramos que dentro del movimiento de los fariseos habían dos pensamientos filosóficos diferentes. Y el Talmud, ¿sí? Mire, años más tarde, registra más de 350 debates entre estas dos escuelas rabínicas, la escuela de Hillel y la escuela de Chamay. O sea, estas escuelas eran contemporáneas de nuestro Señor Jesucristo. Existían en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que notar que la palabra escuela significa casa, hermanos, casa. Entonces, la escuela de Hillel y la escuela de Chamay. ¿Por qué? Porque dicen, no, de la casa de David, de la casa de que es de Benjamín. Entonces, la palabra casa también significaba escuela o centro de estudio. ¿Sí? Entonces, la escuela de Hillel y la escuela de Chamay. Y aquí, hermanos, vamos a mirar una situación. Y vamos a hablar sobre Mateo 19, el versículo 3. ¿Sí? Hay una pregunta y hay un debate. ¿Qué nos dice? Algunos fariseos se acercaron a él tratando de ponerlo a prueba, probarlo. Y le dijeron, ¿está bien que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Interesante. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es acerca del divorcio. Muchos hermanos utilizan este texto para hablar del matrimonio, ¿sí? Pero pues aquí en sí la pregunta no está hablando del matrimonio, le están haciendo la pregunta acerca del divorcio. ¿Y por qué le hacen la pregunta acerca del divorcio? ¿Sí? Porque las dos escuelas tenían pensamientos diferentes en cuanto a este tema. Vamos a ver lo que dice Mateo 19, 3 al 9. Algunos fariseos se acercaron a él tratando de ponerlo a prueba y le dijeron, ¿está bien que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Ojo, cualquier motivo. ¿Por qué nace esa expresión cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador desde el principio hizo al hombre y a la mujer y dijo,
Por esta razón, el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa y los dos serán un solo ser, una sola carne, dice la Reina Valera. Entonces le hacen preguntas acerca del divorcio, que si uno puede divorciarse por cualquier causa, por cualquier motivo. Pero Jesús les va y les dice, mire, ¿no habéis leído que al principio los manda al principio? O sea, el pensamiento de Dios no estaba la separación del hombre y la mujer. Ese no era la voluntad de Dios, ¿sí? Él los hizo ¿para qué? Para que estén juntos y los bendijo, dice Génesis capítulo 1, cuando Dios los hizo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Está bien que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Entonces dice, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios unió, ha unido, que ningún ser humano lo separe. Ellos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés permitió al hombre divorciarse de su esposa, firmando un certificado de divorcio? Jesús les dijo, Moisés escribió ese mandamiento debido a la terquedad de ustedes, pero en el principio de Dios Dios no permitió el divorcio. O sea, mire, hermanos, tan interesante, o sea, cuando tengamos la oportunidad de estudiar el matrimonio, hermanos, vamos a aprender mucho de la cultura judía, si tenemos la oportunidad de estudiar el matrimonio, del pensamiento judío, del pensamiento rabínico en cuanto al matrimonio, ¿sí? Hoy vamos a mirar, no vamos a hablar en sí, a meternos específicamente en el tema, porque me interesa es enseñar otra cosa de la filosofía rabínica. Pero cuando entremos de pronto, tengamos la oportunidad de estudiar del matrimonio, vamos a mirar lo importante de todo esta conversación acerca del matrimonio y acerca del divorcio. Es el pensamiento de Dios no era, no permitía el divorcio, pero aquí le echa, como le dice el agua sucia a quien a Moisés. Miren, Moisés escribió ese mandamiento debido a la terquedad. La versión Reina Valera dice, Moisés os permitió. O sea, aunque esto estaba en Deuteronomio 24, y Deuteronomio 24 formaba parte de la ley de Dios, de la Torá, de lo que ellos tanto respetaban, el que dijo, eso Moisés les permitió. Eso es un mandamiento de Moisés, debido a la terquedad, a la necedad de ustedes. Pero en el principio Dios no permitió el divorcio. O sea, en la mente de Dios no estaba el divorcio. ¿Mm? Entonces les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa le ha practicado inmoralidad sexual. La Reina Valera utiliza la palabra fornicación, porque en el griego está escrito ahí pornai, ¿sí? Y pornai significa cualquier intimidad sexual, más o menos haciendo referencia al Levítico, el capítulo 18. ¿Mm? Fornicación, ¿sí? O práctica inmoralidad sexual. Otra versión, la nueva versión internacional, nos dice ahí la única causa, voy a leerla, a ver, la tengo aquí en Mateo, capítulo 19. Dice esto. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. ¿Sí? Entonces habla de en caso de infidelidad, ¿sí? O inmoralidad sexual. Pues mire, tan difícil era el tema, ¿sí? Que ¿cuál es el pasaje en cuestión, hermanos? Sí, ¿cuál es el pasaje en cuestión?
Deuteronomio capítulo 24, el versículo 1. Ese era el pasaje en cuestión, o sea, hagan de cuenta que ellos hicieron una ley oral o un Mishnah, una tradición oral de este pasaje. Y de este pasaje y del Mishnah sacaron varias interpretaciones del pasaje, estas dos escuelas. ¿Cuál era el pasaje en cuestión, hermanos? ¿Sí? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Sí? Entonces, el pasaje es de Deuteronomio 24:1. Y la palabra era que la cosa indecente. Ese era el tema en cuestión. ¿Qué era la cosa indecente? Entonces las escuelas de Hillel y Shammai tenían varias interpretaciones de la cosa indecente. Y por eso va la redundancia que ¿para qué le hacen esa pregunta? ¿Sí? ¿Con qué intención le hacen esta pregunta? ¿Para afirmar que una escuela estaba bien o para afirmar que la otra escuela estaba bien? Tenía una un doble sentido esta pregunta. ¿Sí? Entonces, pero la cuestión es, ¿qué era la cosa indecente? ¿Sí? La cosa indecente fue el motivo de debate para los fariseos. La frase hebrea Evad Dabar o Evad Dabar, ¿sí? Significa dos cosas, exposición de una cosa o desnudez de un asunto. Habla de la desnudez y habla de una exposición de una cosa. Aparece la Biblia, esta palabra aparece cuando Noé está borracho y miran la desnudez, un hijo mira la desnudez de su padre. Utiliza esta palabra. Sí, que estaba desnudo. Entonces, los judíos no podían entender muy bien esta palabra, o sea, porque tiene dos significados la misma palabra. ¿Sí? Exposición de una cosa o desnudez de un asunto. O sea, ¿qué era la cosa indecente? Y hasta el día de hoy, muchos hermanos, ¿sí? Queman pestañas y estudian y debaten buscando la cosa indecente, que ¿qué era la cosa indecente? ¿Sí? No vamos a hablar del tema, ¿sí? Porque eso es para otro estudio. Entonces, Chamay y Lee, las dos escuelas. Los de Chamay, ¿qué interpretaron? Algo indecente como una relación sexual prohibida. Y los de Hillel concluyeron que las dos palabras de la frase Ebar Dabar se referencian a dos razones diferentes para divorciarse. Una, la cosa indecente y otra, cualquier asunto. Entonces, por eso los de Chamay eran más conservadores, ¿sí? Y los de la escuela de Hillel eran más liberales, porque en ese cualquier asunto que ellos creían, ¿sí? Cualquier situación que afectaba o no le gustaba al esposo era causa de ¿qué? De divorcio. Interesante, hermanos, la situación. ¿Sí? Entonces, mire esa palabra con un doble sentido. Bueno, el divorcio es por cualquier causa. ¿Sí? A ver a quién se inclina. ¿Mm? Aunque Chamay interpretó algo indecente como relación sexual prohibida, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18, que habla de relaciones sexuales con la hermana, con el papá, con la suegra, animales, ¿sí? Pero recuerden, hermanos, que la fornicación, sí, era castigado con pena de muerte y el adulterio igual era castigado por pena de muerte. ¿Mm? Y entonces, ¿cuál era la cosa indecente? ¿Qué era la cosa indecente? Y entonces, en el Talmud de Babilonia estaba un debate entre esas dos escuelas, ¿sí? De esa enseñanza.
Increíble, hermanos. ¿Sí? Estas enseñanzas eran la base de sus tradiciones y estaban registradas. ¿Dónde? En el Talmud. ¿Sí? Podemos mirar un énfasis de Deuteronomio 24, ¿sí? Una explicación del Mishnah y una reinterpretación de las diferentes escuelas. Y hay otra escuela ahí más, ¿sí? No solo está las de las dos escuelas que mencionamos, Hilal y Chamal, sino otra escuela más. ¿Sobre qué? Sobre Deuteronomio, el capítulo 24, el versículo 1. Entonces, como podemos mirar, hermanos, ¿sí? Toda esa filosofía rabínica, todo ese pensamiento, todas esas creencias de tradiciones y enseñanzas era lo que tenía confundido y dividido el mismo pueblo judío. Y pues pasa hoy en día en muchas partes, ¿no? En diferentes cuerpos religiosos, en la misma iglesia a veces de pronto, ¿sí? Que un hermano hace un exégesis de un pasaje, de un versículo, ¿sí? Y otro hermano hace, interpreta de otra forma, ¿sí? Y hacemos a veces, hacemos una Guevara, una Gemara o hacemos un Mishnah, o sea, sin, sin querer queriendo, como dijo el chavito. Entonces, hermanos, mire que es importante estudiar estos temas porque nos traslada a la problemática social religiosa, ¿sí? De la época. Y cuando deslumbramos y cuando abrimos las escrituras y abrimos y nos colocamos en la época, en el tiempo, mire que la enseñanza es mucho más clara. Sí, y ahora puedo entender, ya, listo, ya sé por qué el Señor decía esto. Sí, porque muchas veces cuando lo confieso, hermanos, yo a veces hablaba de las tradiciones, pues pensaba que las tradiciones era la ley de Moisés, y no. Él hace referencia, una es los mandamientos de Dios y otra es que la tradición, sí, porque a la Biblia, a la ley de Dios también se le dice a la ley de Moisés, ¿sí? Escrita, ¿sí? Y la otra era supuestamente la ley de Moisés oral, el Mishnah, lo que Dios le reveló a él secretamente, ¿sí? Entonces, por hoy, hermanos, ya se nos hizo tarde. Vamos a terminar ahí y ojalá Dios nos permita el próximo miércoles seguiremos analizando la filosofía rabínica, hermanos. Entonces, que Dios los bendiga.